Continuamos esta parte segunda de la psicología de la emoción en cuanto a la alegría, la tristeza y la ira. En cuanto a la tristeza, la definición es el sentimiento negativo que se caracteriza por un decaimiento en el estado de ánimo habitual que se acompaña de una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la congoja leve y la pena intensa. Los estados de gozosa tristeza se dan cuando nos complacemos con la conmiseración propia e inmersos en un estado de autarquía afectiva, sentimos piedad por nosotros mismos. La tristeza también puede surgir como respuesta a una emoción positiva tan intensa que se torna dañina, saberse por fin libre de una enfermedad. En estos casos se genera un gozo tan intenso que desborda la capacidad de la persona para manejarlo, estimulando de este modo la emergencia de un estado de aflicción más o menos intenso, que suma al individuo en un desconcierto emocional transitorio. En cuanto a los desencadenantes, la tristeza surge ante situaciones que suponen una pérdida de una meta valiosa para la persona o porque aparece una contingencia aversiva. La decepción y el desagrado son comunes en la ira y en la tristeza. Y una misma situación puede desencadenar ambas emociones. Esto dependerá del convencionamiento de la persona sobre la posibilidad de hacer algo o no para recuperar la meta o neutralizar el estímulo aversivo. Si la persona cree que no existe plan alguno que le permita restablecer la meta, sentirá tristeza que lo empujará al abandono de la meta o a su sustitución. En caso contrario, sentirá ira que hará que se centre en la recuperación de la meta. En el procesamiento emocional de la tristeza, el resultado de la evaluación debe ser de pérdida o fracaso de una meta u objeto, que no debe ser necesariamente permanente y puede no ser personal, sino que afecte a otros. Las metas con respecto a las que se evalúa la pérdida pueden tener diferente proyección temporal situándose en el pasado, presente o futuro. La experiencia subjetiva oscilará entre una tristeza leve y de corta duración a una melancolía intensa y perdurable que puede tener hasta consecuencias patológicas para la persona. Hablemos de los moduladores. Las personas con neuroticismo acusado muestran alta inestabilidad emocional, autoimagen negativa, baja autoestima, tendencia a la autocrítica, alta propensión a experimentar culpa y mala dinámica relacional. Todo esto hace que la persona sienta frecuentemente tristeza, desesperanza y depresión. La extroversión anima al neurótico a la búsqueda de relaciones sociales. Esto puede ser beneficioso porque favorece la formación de una red de apoyo social y también puede ser un factor de descompensación afectiva, ya que incrementa las posibilidades de que el sujeto se vea inmerso en situaciones de conflicto. En el caso del introvertido, las limitadas relaciones sociales lo preservan de situaciones interpersonales potencialmente comprometidas, pero le priva de refuerzo positivo. La persona pesimista tiende a creer que las contingencias positivas se deben a causas externas inestables y específicas. Este estilo atributivo produce las características propias de la indefensión aprendida, entre ellas la tristeza. La persona melancólica suele tener un excesivo afán por el orden, la sobriedad, el sentido del deber, la escrupulosidad moral y la pulcritud. Esta estructura excesivamente rígida, debido a su poca capacidad de adaptación, se acepta gravemente cuando se plantea una pérdida. El estado psicológico de indefensión aprendida se desarrolla cuando la persona tiene el convencimiento de que sus conductas voluntarias no influyen en forma alguna en el logro de resultados deseados. El sujeto, por tanto, reduce su nivel de actividad, desarrolla una actitud pesimista y se siente apático y triste en extremo. Si la persona hace atribuciones del tipo de internas, generales y estables ante los sucesos negativos, tenderá a generar un estado de indefensión marcado por el sentimiento de tristeza. El autocontrol, que incluye la autovaloración y el autorrefuerzo, es una variable que se relaciona con el sentimiento de tristeza y depresión. También se observó que existen esquemas cognitivos que distorsionan la percepción de la realidad
llevando a la persona a cometer errores de sus procesos de razonamiento. Esto le induce a elaborar una visión negativa del entorno, de sí misma y de su proyección de futuro. La persona deprimida tiende a sesgar negativamente la percepción de la respuesta afectiva del otro. Esto se asocia con la producción de conducta y respuestas menos adaptadas. La persona deprimida filtra sus recuerdos activando con más frecuencia los de carácter negativo. Esto se da solo cuando la tristeza es no patológica. Desde una perspectiva estrictamente conductista, se cree que la reducción drástica de la cantidad de reforzamiento positivo y la carencia de habilidades sociales que modulan la posibilidad y cantidad del refuerzo social que recibimos de los demás son factores desencadenantes de tristeza extrema. Desde otra perspectiva, se considera que el déficit en el refuerzo no se debe tanto a las habilidades sociales, sino a la capacidad para resolver problemas interpersonales. Estudios demuestran que los pacientes más tristes tienen una capacidad menor para hacer frente a situaciones socialmente conflictivas, pero no a situaciones conflictivas no sociales. No en todas las culturas la tristeza se considera como algo negativo. Por ejemplo, en culturas asiáticas tiene un valor hedónico positivo, ya que se considera un paso más en el camino de perfeccionamiento que lleva a la salvación. También ha tenido distinta valoración a lo largo de la historia. En la Inglaterra del siglo XVII se sentía orgulloso, ya que se relacionaba la tristeza con el enfrentamiento de dificultades. Pero en Francia, entre el siglo XVIII y XIX, pasó de considerarse como algo grato a reprimirse y considerarla como signo de falta de control. La falta de autocontrol y la solicitud de ayuda a otros son los dos rasgos que matizan su aceptación o rechazo en una sociedad. En sociedades individualistas, la carencia de autodominio y las actitudes dependientes no son bien vistas. Sin embargo, en sociedades colectivistas, la tristeza estrecha los vínculos sociales y anima al comportamiento compasivo y altruista. En cuanto al procesamiento cognitivo, podemos decir que la tristeza aparece ante situaciones poco sorpresivas, habiendo dos estadios. En el primero, el causante es altamente sorpresivo y aparecen otras emociones como ira, miedo o ansiedad. Y es una vez que se llega al convencimiento de que no hay otra opción posible cuando aparece la tristeza. La familiaridad con el suceso es baja y su ocurrencia poco predecible. La persona lo valora como una contingencia desagradable y que hace que se sienta desamparada ante él. El suceso tiene una gran importancia para el sujeto y le aboca al abandono de sus metas. Sus consecuencias negativas ya habían sido anticipadas antes de que se desencadenara la emoción. La urgencia de intervención es baja. El sujeto es consciente de su bajo potencial de respuesta a esta situación y de su escaso control que puede ejercer sobre ella. Dada la falta de planes de acción para afrontar el suceso emocional, la valoración de su adecuación a las normas externas es nula. No se solicitará ayuda y apoyo si se considera que dañará nuestra autoimagen. En cuanto a las funciones, sabemos que ralentiza el nivel funcional del sujeto, afectando a sus procesos cognitivos y a su conducta manifiesta, impide un derroche innecesario de energía, reduce la atención centrada en el entorno y favorece la enfocada a uno mismo, lo que contribuye a economizar recursos, a autoprotegernos e impide el procesamiento de estímulos inductores de tristeza y a favorecer la introspección y el análisis constructivo. Con cierta frecuencia tendemos a buscar cobijo afectivo y apoyo social ante situaciones de conflicto intenso. La persona triste genera empatía en los otros, haciendo que se identifiquen con su estado emocional, emoción mimética, pero al no estar tan desesperanzados y desalentados, le permiten ver a la persona triste las cosas desde otra perspectiva, aplicar sus procesos cognitivos, no influenciados por la tristeza, buscar soluciones creativas, facilitándole apoyo y comprensión, reforzándose así los vínculos sociales, aunque una persona crónicamente triste acabará a menudo siendo evitada por el grupo.
En cuanto a los efectos subjetivos, la persona se siente abatida, impotente, afligida, desanimada y sin fuerzas. En su expresión más intensa se produce un intenso desconcierto y un bloqueo funcional. Los procesos cognitivos se ralentizan y sesgan los aspectos más negativos de uno mismo y del entorno. Se adopta una actitud pesimista y la atención se orienta hacia adentro. Estamos predispuestos a realizar reflexiones de largo alcance. En cuanto a la actividad fisiológica, hay una activación del córtex prefrontal medial que tiene una función general en el procesamiento emocional, o sea que se activa con otras emociones, y activación del córtex cingulado subcalloso que está vinculado más específicamente a la tristeza. La serotonina y la noradrenalina actúan sobre las áreas cerebrales implicadas en el proceso emocional de la tristeza e intervienen en la regulación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Este sistema es clave en la regulación de las reacciones de enfrentamiento, huida y de las respuestas al estrés. Cuando se detecta una amenaza contra el bienestar físico o psicológico, el factor liberador de la corticotropina segregado por el hipotálamo hace que la hipófisis anterior produzca la hormona adrenocorticótropa. Esta estimula la secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Todo esto prepara al organismo para la conducta de huida o enfrentamiento, interrumpiendo cualquier actividad que no esté orientada a la autoprotección, y hace que se reduzca la sensación de hambre y el impulso sexual e intensifica el estado de alerta. Además, el cortisol aumenta la concentración de azúcar en sangre y el ritmo cardíaco, inhibiendo una respuesta inmunitaria excesiva. Una excesiva activación del eje HPA puede ser perjudicial y favorecer la aparición de depresión. Se observa hipoactivación del lóbulo frontal izquierdo en pacientes depresivos. En pacientes que estuvieron depresivos pero que no lo están en el momento del estudio, y en adolescentes con madres que sufren trastorno emocional, siendo un factor de predisposición para la depresión. En cambio, se observa hiperactivación del lóbulo frontal izquierdo en sujetos libres de depresión y con un alto nivel de afectividad positiva. Se observa una elevación del tono muscular y una reducción cuando la intensidad de la tristeza es alta. El ritmo respiratorio se mantiene estable y se observan cambios en la amplitud de respiración. El corazón late con frecuencia algo mayor, pero el volumen de sangre bombeado se reduce. Aumenta la resistencia vascular periférica y los niveles de presión sanguínea sistólica y diastólica. Aumenta el nivel de conductancia de la piel, siendo la emoción que alcanza los niveles más altos. En la depresión, aumenta considerablemente el nivel de cortisol en sangre, lo que refleja una disfunción en el eje HPA, que puede constituir una causa de algunos cuadros depresivos. En cuanto a la expresión corporal, podemos decir que hay una elevación de extremos de las cejas, un desplazamiento hacia debajo de la comisura de los labios, un ascenso de los pómulos y estrechamiento de la apertura palpebral, con una apariencia más notoria del repliegue nasolabial, una inclinación de la cabeza, una mirada hacia abajo o fijada en un punto indeterminado. Intervienen los músculos el frontal, piramidal, superciliar, mentoniano y el depresor del ángulo de la boca. Cuanto más acusada sea la emoción, observaremos que el sujeto está cabizbajo, con la espalda arqueada hacia adelante, los hombros caídos, los brazos tendidos a lo largo del cuerpo, con un caminar pausado y costoso. La pena se expresa también con llanto, que permite comunicar de forma no verbal el sentimiento doloroso y consigue empatía, atención y consuelo por parte de los otros. En la niñez e infancia, la tristeza aparece de forma sincera en la edad adulta y disminuye ya que las normas sociales fomentan su inhibición.
En cuanto al afrontamiento, el retraimiento se refiere a que la persona entristecida se repliega sobre sí misma, aislándose en cierta medida, lo que posibilita otras medidas de afrontamiento. La moderación funcional se refiere a que la tristeza modera y atenúa el nivel de funcionamiento general del individuo. Tanto la actividad conductual y cognitiva suele ser alta en los momentos previos a la emergencia de la tristeza. El impacto social se refiere a que la tristeza es una de las emociones con mayor efecto catalizador sobre el apoyo social y afectivo, ya que nos hace más propensos a buscar alivio en el contacto social y afectivo, aunque a veces se da la reacción opuesta y rehuimos a la interacción con los demás y mostramos una extrema actitud de retraimiento e introversión. Esto ocurre cuando la situación de conflicto, de daña nuestra autoestima o imagen social. Y en cuanto a la medida FACSMAS, hay una escala de afecto positivo y negativo, en el que se mide de forma rápida el afecto positivo y negativo. Son 10 ítems, a los que se les debe asignar un valor en un continuo de 5 puntos. En un cuestionario de pensamiento automático, 60 ítems que evalúan la frecuencia con la que una persona experimenta pensamientos automáticos de carácter positivo y negativo, sirve para evaluar los cambios en la proporción de pensamientos positivo o negativo que experimentan pacientes que están en terapia. Hay un cuestionario de estilo atribucional y en la escala de Hamilton para la evaluación de la depresión y un inventario de depresión de Beck que sirve para cuantificar la intensidad de cuadros depresivos. En cuanto a las consecuencias, atenúa la atención hacia el ambiente procurando cierto aislamiento estimular que pudiera dañar al sujeto y favoreciendo la autoevaluación y reflexión. Hay una menor propensión a usar juicios heurísticos y en su lugar a guiarse por procedimientos rígidos y estereotipados. Se sigue al pie de la letra procedimientos tradicionales y se es incapaz de explorar nuevas alternativas. Sin embargo, no siempre ocurre esto. La tristeza es una señal que nos informa que la situación en la que nos hallamos inmersos es conflictiva y que por eso debemos proceder con cautela. La prudencia hace que prestemos atención a los detalles de la situación y nos obliga a ser estrictos, rígidos y a anular nuestra creatividad. La tristeza extrema adopta un cariz incapacitante que desemboca en una depresión. Se siente una melancolía profunda que junto con la incapacidad de experimentar placer, anedonia, impregnan los procesos mentales de la persona y su interacción con el medio. El paciente se instala en una actitud pesimista y de desinterés que alcanza todos los ámbitos de su vida. El pensamiento sufre alteraciones en su curso y en su contenido. La reflexión mental es lenta y costosa y se dedica preferentemente a la elaboración de contenidos negativos. La atención y la concentración disminuyen de forma notoria. Si se suma la falta de memoria, se llama pseudemencia depresiva, por similitud con la depresión propia de cuadros de demencia. La actividad y el nivel de rendimiento del paciente se halla muy por debajo de lo normal. Se sufren alteraciones de los ritmos biológicos, sueño y apetito, y se producen efectos fisiológicos como dolor de cabeza, ausencia de menstruación, palpitaciones, cansancio crónico, etc.